Hola científicos, aquí estamos en un nuevo video de lo que es los carbohidratos. Como ya sabemos, ya hemos visto todo lo que es la estructura, clasificación, propiedades físico-químicas, etcétera, en lo que es el anterior video, que les va a aparecer más o menos en esta parte de acá. Ya, entonces, una vez ya visto esto, vamos a ver lo que son la digestión de los carbohidratos. Es decir, cómo es que pasa desde que tú coges una galleta y te empiezas a comer o un pan, lo comes, lo masticas y empieza a ir por todo tu sistema digestivo hasta que ingresa a la sangre, pasa a las células y posteriormente se realiza todo ese proceso conocido como respiración celular dado en la mitocondria, no sin antes haberse dado un proceso de glucólisis en lo que es tu citosol o citoplasma de la célula. Entonces con esto pasemos a lo que es el, la digestión de los carbohidratos. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es la digestión en lo que conocemos como el proceso físico-químico, que es en cuando realizamos la masticación, por poner un ejemplo en primera instancia. Digamos que estamos comiendo un pan. Mm, Gracias a nuestros dientes realizamos lo que es una digestión mecánica y con nuestra saliva, en donde se encuentra la milasa salival, tenemos lo que es una digestión química dada por proteínas. Entonces, este pan se va a ir transformando en lo que son trozos más pequeños. Y estos trozos más pequeños se van a ir transformando lo que son los polímeros conocidos como polisacáridos. Se van a ir transformando algunos en lo que son los monómeros conocidos como glucosa. Entonces, acá se forma lo que es el bolo alimenticio, que va a ir bajando gracias a la epiglotis hacia lo que es el esófago. Entonces, el- las células parietales o cínticas del estómago van a liberar lo que es ácido clorhídrico gracias a un proceso de proteínas de canal que van a intercambiar hidrógeno y potasio con la célula, y entonces se va a ir formando lo que es el ácido clorhídrico. Y las células principales se encargan de liberar lo que es pepsinógeno, que gracias a lo que es el ácido clorhídrico se va a activar gracias a que va a haber un pH ácido a pepsina, lo que va a permitir la digestión de otras biomoléculas. Acá en este lugar no se puede dar la digestión de carbohidratos. Entonces, lo que se forma, el quimo, va a ir bajando a través de lo que es la parte inicial de lo que es el duodeno. Una parte de nuestro duodeno está recubierto todavía por lo que es esta mucosa. Entonces, es gracias a que está recubierta por la mucosa, va a detectar lo que es el pH ácido de lo que son los ácidos estomacales y biliares, y entonces va a estimular al páncreas a liberar iones bicarbonato gracias a que en la sangre se libera secretina. Y entonces allí se libera lo que es el ion bicarbonato, y con esto se empieza a liberar lo que es el quimiotripsinógeno, las procarboxipeptidasas A y B, la proelatasa y la amilasa pancreática. Todas estas funcionan cuando el pH ácido del estómago pasa a ser un pH neutro, gracias al ion bicarbonato. Entonces, acá tenemos de que el quimiotripsinógeno va a pasar a quimiotripsina. Los procarboxipeptidasas A y B van a pasar a carboxipeptidasas A y B. La tasa a elatasa y la amilasa nada más que va a poder seguir trabajando. O sea, va a poder hacerlo.
Entonces con esto se va a seguir descomponiendo gracias a la amilasa pancreática los polímeros que hayan quedado tras la masticación de polisacáridos como eh, almidón hacia lo que es glucosa. Entonces, por la proteína de canal SGLT va a permitir que por difusión simple pase lo que es difusión facilitada con lo que es el sodio, pueda pasar lo que es la glucosa junto al sodio al enterocito, que viene a ser esta célula que recubre todo el epitelio del intestinal. Y con estas microvellosidades lo que permite es aumentar el área de absorción. Y gracias a lo que son las proteínas de canal GLUT2, es que la glucosa va a poder pasar del enterocito a la membrana basal de este mismo y llegar a lo que es los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se detecta lo que es la glucosa en sangre, el páncreas tiene también estos canales GLUT2 que una vez son alertados de que hay glucosa en la sangre, empiezan a producir lo que es la hormona insulina. Esta hormona insulina va a empezar a ser repartida en todas las partes de nuestro organismo para que distintas células capten la insulina en lo que son las proteínas de canal GLUT4. Entonces, gracias a que las proteínas de canal GLUT4 se van a activar, la glucosa va a poder unirse a este GLUT4 y entonces va a poder pasar la glucosa a lo que es la célula, lo que también se conoce como un proceso de difusión facilitada. Y entonces con esto ya daríamos pase a lo que es nuestro metabolismo celular. Ok, entonces como hemos visto todo este proceso en la digestión, si bien parece algo sencillo, tiene un montón de cosas que lo hacen ver y entender este proceso de manera más detallada. Entonces, con esto vamos a pasar a lo que es ya el metabolismo y así ver cómo es que esta glucosa va a pasar de glucosa a piruvato y así en otras más para lo que es la producción de este ATP, que es la moneda de intercambio que nuestras células utilizan para distintos procesos, entre ellos también más proteínas de canales. Entonces, pasemos a lo que es el metabolismo celular. En lo que es el metabolismo celular hay de dos tipos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo se da a entender más cuando se está formando algo, es decir, en este caso unes monómeros y formas un polímero. Y en el caso del catabolismo, al polímero lo vas a transformar a monómeros, o sea, lo vas a descomponer. El proceso de anabolismo es un proceso que requiere energía, es decir, usa ATP, pero el catabolismo no lo usa. Más bien hay enzimas como hidrolasas que se encargan de realizar lo que es como un proceso en donde le van a insertar agua para que así se empiecen a separar. Entonces, una vez hemos entendido esto, vamos a pasar a lo que es el ATP. El ATP, que es la moneda de intercambio y generalmente lo que más se conoce como adenosin trifosfato. Hay otros más, por ejemplo guanosin trifosfato, que lo vamos a ver posteriormente, que también se usan para lo que son estos procesos energéticos. El ATP está formado por una molécula de adenina, una ribosa y tres grupos fosfato. Pues por eso que tiene ese nombre. Entonces con esto y ahora sí pasamos a lo que es el metabolismo celular, que es a lo que hemos venido a hablar.
para entender cómo es que esa glucosa pasa a formar ATP, cómo es que lo que yo consumo, los carbohidratos que consumo, me dan esa energía que yo necesito. Ok, entonces con esto vamos a pasar con lo que es el proceso de glucólisis. Ok, entonces en este proceso de glucólisis lo primero que va a haber es que la enzima hexoquinasa va a hidrolizar, gracias a la canalización de lo que es un ion magnesio, el ATP. Es decir, vamos a gastar un ATP. ¿Por qué? Porque la célula va a realizar un proceso de inversión. Es decir, vamos a gastar hasta 2 ATPs para obtener ATP. Entonces, este proceso de glucólisis, que es anaerobio, es decir, no necesita oxígeno, vamos a empezar con lo que es una hexoquinasa, una enzima, y entonces vamos a añadirle a lo que sea la glucosa un fosfato. Es decir, la glucosa va a pasar de llamarse glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque en el carbono 6 se le une un grupo fosfato. Acá está el carbono 6. Luego viene la fosfohexosa isomerasa. ¿Qué va a hacer esta fosfohexosa? De que va a hacer que la glucosa, que es una hexosa, pase a ser una pentosa. ¿Y qué tipo de monosacárido es una pentosa? Exactamente, es la fructosa. Entonces, es decir, que la glucosa va a llamarse ahora fructosa 6-fosfato. Gracias a esto se nos permite tener un carbono más libre, porque la siguiente enzima, la fosfofructosa quinasa 1, también va a canalizar magnesio para hidrolizar ATP y así eh, introducir otro grupo fosfato más a la fructosa 6-fosfato, para que así se llame fructosa 1,6 bifosfato. Es decir, ahora tiene dos grupos fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces con esto hemos gastado ya 2 ATPs. Luego viene la siguiente enzima, la aldolasa, que lo que va a hacer es partir a esta molécula de fructosa en otras dos moléculas. Es decir, ahora van a tener 3 carbonos, ya no van a tener lo que eran 6. Y con esto nos va a formar lo que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroacetona fosfato. Si bien se llaman distinto, tienen lo que es la misma fórmula química. Entonces, pasada la aldolasa, viene lo que es la triosa fosfato isomerasa, que lo único que va a hacer es modificar la dihidroacetona fosfato a que también se llame gliceraldehído 3-fosfato. La siguiente enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, lo que va a hacer es quitar hidrógenos para añadir lo que son grupos fosfato. Entonces, al quitar hidrógenos y al portar lo que son grupos NAT y al tener grupos tiol, que son estos de acá, SH, va a hacer de que el NAT se cargue con NADH más H, o sea, con hidrógenos. Y les va a dejar su grupo fosfato. Y entonces así el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a llamarse 1,3 bifosfoglicerato. La siguiente enzima que le sigue es la fosfoglicerato quinasa. La fosfoglicerato quinasa lo que va a hacer es ya empezar a producir ATP, porque tiene unida a ella un ADP, adenosindifosfato. Entonces va a quitarle al 1,3 bifosfoglicerato un grupo fosfato para añadírselos a su ADP y así generamos ATP. Y así es como nos quedamos con 3 fosfoglicerato. Luego la fosfoglicerato mutasa lo que va a hacer es cambiar el orden del grupo fosfato con el grupo hidroxilo que está acá. Lo que va a hacer es cambiarlos de lugar y pasarlo al medio. Y así tenemos 2 fosfoglicerato. La enolasa lo que va a hacer es modificar al 2-fosfoglicerato para que así se libere lo que es agua.
Una vez se libera agua, y al perder lo que es la estabilidad, va a formar un doble enlace el carbono 2 con el carbono 1 o 3, dependiendo cómo quieras verlo. Y posteriormente lo que es la piruvato quinasa, como ha perdido lo que es agua, se llama fosforolpiruvato, que es todavía un precursor a lo que es el piruvato. Entonces el piruvato quinasa lo que hace es que le va a quitar el grupo fosfato restante al fosforolpiruvato, se lo va a añadir a su ADP y a cambio de haberle quitado el grupo fosfato, le va a añadir un hidrógeno. Y así es como vamos a tener dos moléculas de ATP formadas por dos moléculas, son cuatro, y tenemos piruvato, que gracias a este es que vamos a poder formar o iniciar el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Ok, entonces como hemos visto, este proceso de glucólisis es, mm, si bien podría verse complejo, una vez visto ya todos estos de acá, animaciones, procesos, y entender cómo es que la célula en su citoplasma invierte toda esta energía para luego producirla y obtener el producto que es el piruvato, que es lo que vamos a utilizar, como que ya se va haciendo más entendible, más digerible. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que si bien producimos 4 ATPs en este proceso que es anaerobio, porque no usamos oxígeno, hemos gastado otros 2 en lo que es este proceso de inversión. Por lo tanto, haciendo resta, producimos 4, hemos gastado 2, entonces hemos producido en total 2 ATPs, que es lo que produce el proceso de glucólisis. Entonces ahora vamos a entrar a lo que son los procesos de respiración celular que se encarga la mitocondria. Es decir, ya no vamos a ver a lo que es el citosol, sino vamos a ver al mitosol, que vendría a ser como el citoplasma de la mitocondria. Y luego nos vamos a ir a las crestas mitocondriales, que es en donde se realiza la fosforilación oxidativa. Entonces con esto pasamos al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso de tipo aerobio, es decir, vamos a usar oxígeno para producir lo que es nuestra energía y así más cosas. Ya, para empezar este ciclo de Krebs vamos a tener que transformar uno de los piruvatos en lo que es oxalacetato y el otro en acetil-CoA, porque no podemos usar el piruvato tal así como está. Entonces, para transformar el piruvato a oxalacetato vamos a usar la piruvato carboxilasa, que va a usar uno de los iones bicarbonatos y con ATP va a unir a este bicarbonato o el carbono de este bicarbonato a lo que es el piruvato, para así transformarlo en lo que es oxalacetato. Y entonces así formamos lo que es un fosfato inorgánico que se libera en este proceso, y el piruvato se llama oxalacetato y hemos gastado energía otra vez. Luego para producir acetil-CoA, la piruvato deshidrogenasa va a esta coenzima A, lo que va a hacer es quitarle ese hidrógeno y al piruvato lo va a añadir a esta coenzima A, pero también le va a quitar lo que es un carbono para que así solamente tenga dos carbonos, es decir, se va a liberar dióxido de carbono. Y así es como ese NAT se carga con dos hidrógenos y tenemos NADH más H. Y ahí ya tenemos nuestro acetil-CoA. Luego la citrato sintasa va a unir al oxalacetato y al acetil-CoA con ayuda de agua. Por lo tanto, el
Al haberse liberado ya lo que es el acetil-CoA, que va a perder ese CoA, se va a formar lo que es el citrato. Y así es como la coenzima A vuelve a estar como había estado antes de formarse lo que es el acetil-CoA, y el citrato usó una molécula de agua para producir al citrato. Luego la conitasa lo que va a hacer es que al citrato lo va a transformar en eh, aconitato, y así va a llamarse el citrato a cis-aconitato, que es uno de los precursores para este aconitato, liberando así agua, el agua que se había gastado. Luego esta misma enzima lo que va a hacer es que por un proceso de isomerización va a hacer que el cis-aconitato se llame de-isocitrato, y une esta molécula de agua a lo que es al cis-aconitato. Y así ya tenemos de isocitrato. Luego, para volverlo a alfa-cetoglutarato, vamos a necesitar a la enzima isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima lo que va a hacer es quitar hidrógeno, como su propio nombre lo dice, y se lo va a añadir al grupo NAT que tiene, para que así se cargue. Y entonces así quitamos hidrógenos. El carbono, al no tener con quien unirse, va a formar un grupo cetona con el oxígeno, es decir, un doble enlace con el oxígeno. Y así tenemos que se libera también el dióxido de carbono y un grupo de hidrógeno que va a volver. Y así tenemos alfa-cetoglutarato. Para convertir a este alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, lo que se hace es usar esa coenzima A que se tenía antes, y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que tiene un grupo NAT, va a quitar hidrógenos y va a hacer quitar un hidrógeno de la coenzima A y del primer carbono, y así vamos a tener que el succinil-CoA. Y así es como se van a unir, liberándose lo que es dióxido de carbono. Para transformar este succinil-CoA a succinato, lo que hace la succinil-CoA sintetasa es que va a romper va a separar al succinil de la coenzima A, y con este fosfato inorgánico, gracias a este proceso, va a poder formar lo que es el GTP. Entonces se libera, une lo que es el fosfato inorgánico a succinil-CoA y se forma lo que es succinato, que luego se intercambia con un grupo hidroxilo y se une al guanosin-trifosfato, que se vuelve guanosin-trifosfato. Y así hemos producido un homólogo al ATP. Para convertir succinato a fumarato, la succinato deshidrogenasa lo que hace es portar un grupo FAD, y como su propio nombre dice, vamos a quitar hidrógenos y así vamos a formar fumarato. Y acá, como este tiene solamente 3 enlaces, va a formar doble enlace entre estos dos carbonos, y así tenemos fumarato. Luego, para transformar fumarato a malato, la fumarasa lo que va a hacer es añadir agua a lo que es esta molécula, y así el fumarato va a perder ese doble enlace para poder estabilizarse con el hidrógeno y el grupo hidroxilo.
Y así tenemos malato. Y para que se transforme oxalacetato y así cumplir este ciclo, la malato deshidrogenasa lo que va a hacer es quitar otra vez hidrógenos y va a cargar este grupo NAT. Y así quitamos hidrógenos. Acá al perder un hidrógeno va a formar doble enlace con el oxígeno para así estabilizarse, porque debemos recordar que el carbono tiene la capacidad de tetravalencia, es decir, siempre va a buscar formar hasta 4 enlaces. Y así tenemos oxalacetato que va a ser usado para reiniciar otra vez este ciclo. Y así entonces vemos que este ciclo de Krebs es mayormente para formar lo que son precursores NAD y FAD y un GTP. Es decir, producimos energía y producimos precursores de energía. Para que estos precursores de energía NAD y FAD sean usados en lo que es este proceso de fosforilación oxidativa, que es el proceso que mayor cantidad de energía genera. Bueno, entonces como ya hemos visto el ciclo de Krebs en este proceso en donde teníamos que formar a partir del piruvato lo que es el oxalacetato y luego también lo que es el acetil-CoA para posteriormente seguir este ciclo y así formar estos otros dos ATPs, esta vez en el citoplasma de lo que es la mitocondria. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el ciclo de la fosforilación oxidativa, también conocido como la cadena transportadora de electrones. Entonces, con esto veamos cómo es que se forman estos últimos 34 ATPs. En lo que es el ciclo de la fosforilación oxidativa, el NAT y el FAT ya formados van a reaccionar cada uno con una proteína de canal o enzima que viene a ser lo que es la proteína de canal 1 para NAT y la proteína de canal 2 para FAT. Entonces, estas van a soltar sus iones hidrógeno, los cuales van a pasar hacia lo que es a partir de las crestas mitocondriales y la ubiquitina va a aceptar los electrones, ya que al momento de pasar estos hidrógenos electrones son activados y entonces la ubiquitina los va a pasar de las proteínas de canal 1 y 2 a la proteína de canal 3. Y entonces, una vez estos son movidos, mueven otros iones hidrógeno más. Entonces, cuando ya llegaron, el citocromo C lo que va a hacer es moverlos de este tercer compartimento al cuarto compartimento, haciendo de que se muevan otra vez, moviendo a su vez más iones hidrógeno. Una vez estos dos iones hidrógeno entran y los electrones ya llegaron al cuarto compartimento, vienen moléculas de oxígeno que van a reaccionar con estos electrones y así van a formar lo que es agua, también conocida como agua metabólica. Entonces los iones hidrógeno se mueven hacia lo que es la ATP sintasa y el ADP y el fosfato inorgánico que se encuentran en lo que es el citoplasma celular van a entrar por proteínas de canal a lo que son las crestas mitocondriales para así irse a lo que es la ATP sintasa. Entonces, por cada dos iones hidrógeno que pasen por la ATP sintasa, lo que va a hacer es que estos ADP más fosfato inorgánico puedan unirse y así formar lo que es el ATP, que posteriormente es liberado para así que sea usado en más reacciones metabólicas o proteínas de canal o bombas que necesite la célula. Entonces así es como formamos nuestro ATP. Entonces, como ya hemos visto, la fosforilación oxidativa nos va a permitir generar esta mayor cantidad de ATP que necesitamos. Y así entonces ya conocemos cómo es que en estos tres procesos se van a ir formando lo que es
la energía que nuestra célula necesita, para que así, cuando quieras estudiar otros temas que tengan mayor nivel de complejidad, o si no, también estar preparado para tu examen, tengas estos conocimientos y así sepas aplicarlos. Entonces, con esto, todavía no voy a decir el adiós porque va a venir una siguiente parte en donde vamos a hablar sobre cómo funciona lo que es la fermentación en nuestras células. Ojo, en nuestras células no se da la alcohólica, eso lo voy adelantando, se da la láctica. Entonces, con estos gamitíficos nos vemos en un siguiente video y pueden comentar lo que ustedes quieran. Nos despedimos y así que, chao.